Hola, ¿qué tal? ¿Qué necesita una persona para convertirse en escritor? ¿Qué hay más, de disciplina o de inspiración? ¿Existe un método que de llevarlo a cabo garantice finalizar un libro? A estas preguntas vamos a responder hoy en la Factoría de Historia porque hemos leído, y te voy a resumir, el libro La trastienda del escritor de Pepa Roma. Bienvenidos. Mi nombre es Javier Lara, Javier Lengua, te doy la bienvenida a este espacio a través del podcast de YouTube y también en Spotify, como es la Factoría de Historias. Estamos ya en el tercer episodio, donde hoy cogemos el libro de la editorial Espasa, un libro del año 2012, titulado La trastienda del escritor, con un subtítulo que es Una vocación y un oficio, y su autora es Pepa Roma. Es un libro bastante denso, que nos explica todo el proceso, todo lo que supone de vocación y de profesión la escritura, y que además da, y es en lo que nos vamos a detener un poco más, un proceso para gestar una obra literaria, en concreto una novela, con diferentes apartados. Así que es lo que hoy vamos a desarrollar en la Factoría de Historias, no sin además añadir algunos otros apartados que hemos incluido en este vídeo y que nos resulta interesantes de este libro de Pepa Roma. Ya sabes que nos puedes seguir, te invitamos a suscribirte tanto en nuestro canal de YouTube, Javier Lengua, como en Spotify, la Factoría de Historias, y puedes comentar tanto en el vídeo como en las redes sociales. Me puedes buscar en Twitter y en Instagram como @josejavilara. También estoy en TikTok, aunque con un enfoque diferente. Soy Javier Lengua. Pues nos metemos ya de lleno en la trastienda del escritor. En primer lugar, te quiero definir lo que incluye este libro, y es que son muchas opiniones, muchas experiencias particulares de escritores a nivel universal. Muchas de las grandes plumas de la literatura universal están recogidas en este libro, un tratado, un libro bastante denso, fruto de numerosas entrevistas que ha realizado la propia Pepa Roma, y también de los testimonios de estos escritores, ya sean en libros, ya sean en entrevistas en otros espacios, y todo ello pues lo ha recogido en un libro bastante amplio, bastante denso, donde ofrece una visión bastante variada de lo que es el oficio del escritor y toda esa trastienda, como su título indica, de lo que es dar origen, desarrollar y posteriormente publicar y promocionar una obra literaria, aunque sobre todo se centra en el antes y en el durante, con una parte final dedicada a esa después, en la que no vamos a profundizar tanto. ¿Quién es la autora? ¿Quién es Pepa Roma? Es una periodista española, catalana, que tiene experiencia internacional en países de Oriente Medio, también en medios nacionales y extranjeros, y ha entrevistado a figuras como Nelson Mandela o incluso al Dalai Lama. También como escritora tiene, si no recuerdo mal, 5 novelas publicadas, ha ganado algún premio como el Premio Andalucía, también el Premio Azorín, tiene también ensayos publicados, libros de relatos cortos, en definitiva, una escritora y periodista con una amplia experiencia y que conoce del oficio de la escritura. Me hago una pregunta, ¿qué se requiere para ser escritor? Pues Pepa Roma, en el libro, y reflejando las opiniones de distintos escritores, habla de distintos ingredientes. El primero de ellos es la necesidad de ser un lector. Todo escritor tiene que ser un lector, es decir, estar rodeado de libros, conocer la forma en la que escriben otros autores es fundamental, es un sustento, una materia prima para todo escritor, aunque eso sí, ser un gran lector no garantiza ser escritor. Y es que el escritor debe también tener una parte de personalidad, una singularidad que le haga sentir en algún momento de su vida la necesidad de escribir. Muchas de estas vocaciones literarias, una gran mayoría,
se gestan durante la juventud, durante la adolescencia, cuando surgen los primeros amores, cuando se empieza a escribir un diario y poco a poco esa necesidad de escribir va avanzando, aunque es verdad que puede surgir en distintos momentos de la vida de una persona. Por otro lado, también es importante vivir para ser escritor. De hecho, el libro hace referencia y pone ejemplos de escritores, como por ejemplo el portugués José Saramago, que escribió siendo muy joven su primera novela, pero era una novela bastante verde. Necesitan los autores como darse una vuelta por la vida, vivir emociones, vivir noticias positivas y negativas, vivir desde la tragedia a las grandes alegrías, viajar mucho para que todo ello vaya enriqueciendo su mente y todo eso se pueda plasmar posteriormente en la escritura. Es verdad, y dedica un amplio apartado el libro a esto, que hay que diferenciar y hay que poner límites entre lo que es la vida que pasa a los libros y la vida que no deja de ser de la biografía personal de los autores. En muchos momentos la vida personal se plasma en los libros, pero esto no tiene por qué ser siempre así, o al menos no directamente, porque siempre las emociones que vive un escritor van a estar en forma de emociones que viven personajes ficticios. Entonces, esto va a depender mucho. Pero sí parece necesario darse un viaje por la vida antes de hacer una obra literaria de calidad, aunque bueno, es verdad que hay escritores bastante precoces, bastante jóvenes, incluso los que no salen de su casa, como fue en su día Kafka, que también tiene una obra súper interesante y de referencia internacional. Y cuando uno ya tiene claro que quiere escribir, que siente esa necesidad de escribir, y uno pues escribe su primer manuscrito, lógicamente ahí no se termina todo. Existe una necesidad de desdoblarse. El escritor no solo tiene que ser escritor, tiene que convertirse también, con cierta distancia, en lector de su propia obra literaria. Llega un momento en el que cuando uno escribe, tiene que ser también capaz de ver los propios errores, de releer lo que ha producido y captar ahí en lo que se ha equivocado, en lo que puede crecer su obra literaria. Sin esa distancia, sin ese desdoblamiento, todos los escritores cometen errores, tienen problemas fundamentalmente en los primeros manuscritos, pero los errores no sirven de nada si no se aprende de ellos. Si terminamos aprendiendo, se convierten en la mejor herramienta, en el mejor taller literario posible. Indica Pepa Roma, y siempre según los testimonios de los distintos escritores, que realmente no hay un único método, sino que cada autor tiene su propio método. Se insiste mucho en la idea del Santo Sanctorum, es decir, el autor, el escritor, necesita su espacio de trabajo, ese lugar donde deba sentirse escritor, en el que se pone a escribir, en el que se pone a trabajar y que además sería importante que solo sirva para la escritura, aunque después vemos muchos autores que cogen lugares que pueden ser muy variados. Vamos a tener desde escritores que casi que organizan su casa o se hacen una casa con la intención de que tenga un templo dedicado para escribir y todo esté enfocado hacia allí, hasta otros autores que comparten despacho. En mi caso, por ejemplo, me pongo a escribir en el lugar que también es sala de juego para los niños, y después hay otros autores que pueden escribir en cualquier parte o que incluso utilizan hoteles entre sus viajes para sacar adelante obras literarias. Y también se insiste en la idea de disciplina. En el caso de muchos escritores, se levantan por la mañana para escribir como si se levantaran a trabajar, dedicando su jornada laboral a la labor de escritura. En otros casos, esperan la llamada de la escritura, la llamada de la musa, la llegada de la inspiración, y es solo en ese momento cuando se ponen a escribir. No obstante, parece claro que en momentos de bloqueo
la disciplina y el hábito es importante para salir de esos momentos bajos de escritura. Vamos ahora sí con cómo se gesta una obra. ¿Cómo se gesta una obra literaria? Nos vamos a centrar en la novela porque la autora en este libro recoge fundamentalmente testimonios de novelistas, de narradores. En un primer lugar tenemos la llegada del fogonazo inicial. Sería el primer punto de los 11 que vamos a tratar en este proceso que expone Pepa Roma. La idea puede surgir en cualquier momento, en cualquier situación, por lo tanto es importante que nos coja con lápiz y papel para anotarla. Puede estar en una noticia de un periódico, en una conversación mientras vamos en el autobús, en alguna situación que vemos o incluso en un pensamiento que surge ahí como un chispazo mientras vamos caminando. Por lo tanto, ese fogonazo inicial nos propone la idea, la primera idea de la que podemos sonsacar una historia literaria. El punto 2 sería en relación a esa idea qué género literario pues le vendría mejor. Entonces nos preguntamos, ¿una novela da esa idea para una novela? Y es que recuerda que una novela al final es una historia muy amplia. En el libro se dice que es como pegar ladrillos para hacer un gran muro, mientras que, por ejemplo, un relato corto precisa de menos, el lector posteriormente tiene que pensar en lo que viene antes y en lo que viene después, y todo eso en la novela sí que puede estar contado. Por lo tanto, es importante que una vez que tengamos un listado de ideas, pues sepamos atribuirle el género literario que requiere a esa idea. Y claro, a partir de ahí, gestar el proceso para transformar esa idea en novela requiere de una técnica que aquí pues cada persona, cada escritor va a tener la suya propia. Hablamos de la técnica para desarrollar la idea hacia el producto final que debe ser una novela. Se habla, o podríamos decir, que hay diferentes variantes y nos dice el libro que no nos preocupemos por esta técnica porque al final cada uno tiene que aprender la suya propia. Expone, por ejemplo, un proceso especialmente largo que tenía José Saramago desde que tiene la idea, la piensa, la medita, se lo repregunta, la deja esperar y solo después de mucho tiempo empieza a tomar unas primeras notas. Después otros autores, lo que también yo hago en muchos casos, en la mayoría de los casos, es que a partir de esa idea pues voy trazando una serie de posibilidades para continuarla. Incluso habla de escritores que para esa idea de historia, esa idea de novela, esa posible novela, inauguran un cuaderno y utilizan un cuaderno por cada novela. Entonces, a partir de ahí, esa idea va creciendo. Lógicamente, para empezar la novela necesitaremos un arranque. Entonces, el arranque es lo más complicado de todo. Así coinciden muchos autores, porque, claro, tú puedes tener una idea, puedes tener incluso, aunque hablaremos a continuación de ahí, el tema del que vas a hablar, un posible argumento, pero ¿cómo arrancas? Y es que aquí va a ser muy importante el punto de vista desde el que cuentes la historia. Entonces, ese punto de vista en el comienzo de la novela va a marcar lo que será el posterior desarrollo. Por lo tanto, es importante meditarlo. Hay autores que hablan de que lo importante es empezar y después ya se podrá cambiar cosas con el paso del tiempo, con las revisiones. Pero al final debes meditar mucho el comienzo, que haya ahí un punto de vista potente y que sea emotivo para el lector. Desde ese arranque ya se va a marcar el siguiente punto, el punto 5, que será el narrador. Y es que a cada historia hay una voz que le viene mejor que otra. Entonces aquí es el momento de que puedas revisar los tipos de narrador, primera y tercera persona fundamentalmente,
Dentro de las primeras personas, lógicamente, si vas a tener varios personajes, ¿cuál puede ser la primera persona que mejor le venga? Incluso no des por hecho que tenga que ser, en el caso de la tercera persona, un narrador omnisciente. En definitiva, puedes meditar esto conjuntamente con el arranque para determinar tanto el tipo de narrador como el punto de vista y a partir de ahí que empiece a crecer la historia. El punto 6, aunque nos saltemos todo el proceso, es el final. Y habla en el libro de el final en el comienzo. Y es que hay escritores que para comenzar una historia, para saber hacia dónde se dirige esa narración, necesitan conocer el final. En otros casos, hablan de que ellos comienzan y el final se les va presentando durante el proceso de escritura. A mí, por ejemplo, me gusta tener claro el final o por lo menos hacia dónde me encamino, pero sí es verdad que en una de mis novelas cambié el final conforme vi que la historia iba creciendo y que se adaptaba mejor a lo que estaba contando. Por lo tanto, que tú pienses en el final previamente no quiere decir que a posteriori le vayas a otorgar ese final obligatoriamente. Y por supuesto, punto 7, es vital que pienses en el tema o temas que va a tratar tu novela. De hecho, un argumento que no profundiza en un tema es un error. Al final, un argumento sin tema de fondo se convierte en una novela simplemente para entretener, pero que puede que no llegue a conmover. Entonces debes pensar en cuestiones vitales que abordar, en cuestiones filosóficas, en grandes enigmas de la vida, en problemas que tenemos en el trasfondo en nuestro día a día y que requieren de solución o que requieren de tratamiento. Entonces, el tema, al fin y al cabo, señalan en el libro que es el grueso de la novela y determina el por qué escribimos esa novela. Una vez con el tema, debemos desarrollar el argumento. Aquí en el punto 8 pongo intuición o planificación porque es como se presenta en el libro. El argumento, al fin y al cabo, se define como la vestimenta que va a tener la novela para contar el tema que quieres tratar. Entonces, esa serie de acciones, pues al final hay dos formas de plantearlos. Una será por intuición, ir siguiendo la intuición, arrancar la novela, ir escribiendo casi como se te vaya presentando, y otra es la planificación, ir haciendo un puzzle de piezas, una guía, una cronología con bastante detalle de lo que tienes que ir contando para al final unirlo. Entonces hay autores que hablan del comienzo, del final y que todo lo que hay entre medias, es decir, ese cuerpo central del argumento, es como una especie de nebulosa que se va construyendo en el día a día casi de forma espontánea. Punto 9. Los personajes. Está en el punto 9, pero en concreto yo lo consideraría casi que un punto de partida y te explicaré ahora por qué. Habla el libro de que existirían dos tipos de personajes, de protagonistas, pueden estar aquí los antagonistas, los personajes secundarios, pero vamos a tener por un lado los arquetipos, que son personajes de carácter universal, que se dan en historias de todos los tiempos, incluso de diferentes géneros, y por otro lado tenemos los personajes de experiencia vital, es decir, los que están más adaptados al tema que tratas y al argumento en cuestión. Entonces, se indica en el libro que el personaje memorable sería el que uniría estas dos propuestas. Un personaje que podría responder por un lado a ese arquetipo que logra identificar el lector, pero que por otro lado está condicionado y tiene el molde de esas circunstancias muy concretas de la vivencia que le supondrá el tema, el argumento de la novela. Entonces, piensa en ese personaje memorable que no se aleje totalmente de los arquetipos,
pero que tenga una diferencia que le haga único en tu historia. ¿Por qué digo que los personajes deberían ir al principio? Pues, por ejemplo, para determinar el tema, una forma de hacerlo es pensar previamente en el personaje, ver qué temas tiene como trasfondo y cómo pueden afectar y emocionar a ese personaje y desde ahí pues elegir el tema. Entonces, yo creo que el protagonista es fundamental para empezar la narración porque al final son las personas quienes sienten las emociones y es en las emociones como podemos conectar mejor con el lector, con la audiencia que tenemos. Entonces, me gusta siempre utilizar el protagonista, definirlo bastante bien como punto de partida para relatos o para novelas. En el personaje, además, va a residir gran parte de la verosimilitud de la obra. Se habla de un tridente: personajes creíbles en situaciones creíbles y de la forma más conmovedora que seamos capaces de imaginar. Tenemos, por lo tanto, los personajes de la novela que van a abordar un tema siguiendo un argumento, tenemos el arranque, tenemos incluso el final, puede que esté pensado o que lo vayamos a ir planificando conforme vayamos escribiendo, pero necesitamos situar todo ello en un tiempo y en un lugar. Al fin y al cabo, pues también hay que pensar tanto en el personaje como en el tema. ¿Dónde vemos que encaja mejor? ¿En qué época y en qué espacio encaja mejor ese personaje, ese tema y ese argumento? Lógicamente, para novelas policíacas se situaban mucho en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Chicago. ¿Por qué? Porque era mucho más creíble, ¿no? Por todo el fenómeno gángster. Pero es verdad que en función de cómo sea tu historia, ¿dónde la ves creíble? Lógicamente, si hay una gran mafia, hay corrupción, a lo mejor si la sitúa en un pequeño pueblo, puede extrañar más. O también podemos ver esos grandes dramas vitales donde lo ubicarías más, en una gran mansión, en una pequeña población, en una familia humilde. Tienes que determinar todo eso y, lógicamente, si estamos ante un problema actual o algo vivido en el pasado. Y punto 11. El estilo. Lógicamente, esto supone que ya nos ponemos a escribir y tenemos que garantizar un estilo que cumpla los fines de nuestra novela, que la historia se entienda y que transmita las ideas que queremos transmitir. Sobre el estilo, podríamos decir muchas cosas, en el libro se hacen propuestas incluso concretas que hace el mismo Borges, pero en definitiva se habla de que tiene que ser un estilo depurado, que sea un estilo lo más sencillo posible y que huya de palabras rimbombantes. La máxima debe ser la sencillez y la fluidez. Tiene que tener un vocabulario que todo el mundo pueda conocer. Las oraciones deben ser cortas y todo tiene que estar bien ordenado. Como decía Azorín, decir una cosa y después otra. Y es que en los escritores jóvenes se utiliza a veces un lenguaje demasiado recargado. Se quiere escribir tan bien que se peca de exceso. Y todo eso hay que recortarlo, hay que reducirlo. Es mucho más práctico utilizar las palabras justas, pero que sean palabras potentes, palabras clave que consigan evocar. De hecho, deberías intentar conmover con cada línea, pero ten en cuenta que para conmover al lector necesita entenderte. Y mirad, una vez que tienes el comienzo, el tema, el narrador, el punto de vista, el final, que has planificado, que tienes seguro también cómo vas a desarrollar el estilo, el tiempo y el lugar, pues cuando todo esto está cerrado y cuando has comenzado a escribir, has hecho ese arranque, has superado ese momento que puede ser complicado, puedes llegar a un momento de euforia creadora en el que notas
que el proceso de escritura va cuesta abajo, es viento favorable, viento a favor y tienes muchas ganas de escribir. Pero eso sí, esto puede que no te lo encuentres todos los días. Te puedes topar también con el muro del escritor, esa crisis, ese freno que puede ser de un día para otro, de unas horas para otras, y entonces, si todo esto lo tienes claro, estos momentos de crisis, estos momentos de freno y parón, te van a ayudar también con todo esto definido a seguir, a continuar. De ahí es muy importante la disciplina, el hábito, y probablemente mientras más escribas, más fácil te va a ser superar estos momentos de crisis. ¿Y qué ocurre una vez que pones el final a esa novela, que terminas de escribir el primer manuscrito? Pues lógicamente tras escribir la novela llega el momento de la revisión, de la corrección. En el libro de Pepa Roma, en la trastienda del escritor, se indica que hay algunos escritores que para ellos la revisión es una completa obsesión, que incluso después de escribir un primer borrador, escriben varias versiones, reescriben muchas partes o incluso reescriben toda la novela. Al fin y al cabo, aquí va a haber distintos tipos de escritores. Se aconseja poner un tiempo de distancia, dejar el borrador que descanse un tiempo para después leerlo desde otro punto de vista, y eso te va a ayudar a sacar las correcciones. Y lo que se indica y se especifica es que no se trata tampoco de hacer correcciones ortográficas, de hacer cambios gramaticales. El escritor tiene que ser capaz, de una vez que tiene su borrador y lo relee, de hacerse preguntas, hacerle preguntas a los personajes, hacerse preguntas sobre el tema que quería tratar. Y si no es capaz de responder esas preguntas vitales, es que hay un problema. Entonces, en esto es en lo que hay que trabajar, en responder esas preguntas de inicio, si la novela termina respondiendo a ellas o no. El libro también habla de todo lo que conlleva el proceso de publicación, los amigos y enemigos que puede hacer el escritor que publica y que tiene éxito. También se critica el mercado editorial, el mundo editorial por caracterizarlo de mercantilista. Incluso se habla de que los certámenes literarios, los grandes concursos literarios en España no son limpios. Una vez que se ha publicado una primera novela, hay que pensar en la segunda, hay que pensar en la tercera, con momentos de altibajos también en este sentido, o incluso muchas veces escribir una segunda novela y una tercera puede ser hasta más complicado que la primera por aquello de tener que alcanzar unas expectativas. Yo no voy a entrar en todo esto, pero sí que quiero darte dos consejos finales para terminar este espacio. El primero es que pienses en dejar huella. Pone un ejemplo, una cita de Almudena Grandes, que dice: cuando uno va al cine o al teatro, a la salida te puedes encontrar dos posibles reacciones. La primera, que todo el mundo esté hablando de lo que he visto, pero que al día siguiente lo haya olvidado. Y la segunda, que la gente cuando sale esté callada, no esté comentando nada de la obra, pero lo lleve en su interior y le ha provocado tantas emociones y está en tal momento de éxtasis, incluso de bloqueo, que no va a terminar por olvidar nunca lo que ha vivido. Entonces, tienes que pensar en provocar esta segunda sensación, en trascender, que al fin y al cabo es en ahondar en un tema que haga pensar. Se dice que los libros son buenos cuando cambian algo dentro de ti. Y el segundo consejo es que no pienses en tu libro como un proyecto independiente. Bueno, puede que haya una persona, cualquier persona, que quiera escribir un libro por el deseo de escribir o publicar un libro, pero realmente la vocación del escritor se demuestra cuando hay un proyecto literario. Es decir, no pensar en ese libro como un producto aislado, sino pensar
en una serie de libros que conformen un todo, un sistema mucho más amplio de libros o de historias que pueden sujetarse una con la otra y que al final, a la larga, al término de una biografía, pues se pueda decir que ha habido un proyecto literario ahí detrás empujando en la misma dirección. La factoría de historias, aunque resume libros, surge con la vocación de ser una especie de taller literario online y entonces hoy te quiero proponer una tarea, una propuesta de tarea para finalizar el tercer episodio. Quiero que pienses en ese fogonazo inicial, en una idea que podría dar pie a escribir una historia, ya sea un relato corto o una novela amplia. Entonces, piensa en una idea que pueda dar pie a una posible historia y lo que me gustaría que hicieras es que te sientes a escribir un día, un segundo día y un tercer día y que en cada una de esas sesiones de escritura, pueden ser tan solo unos minutos, escribas un párrafo de inicio diferente. Es decir, que con esa idea escribas un comienzo, al día siguiente intenta cambiar el punto de vista del narrador o simplemente el discurso para escribir un comienzo distinto y el tercer día vuelve a hacerlo escribiendo un tercer comienzo diferente para la misma idea. La intención es que después leas cada uno, compares y te quedes con el que más te gusta. Prueba a ver los cambios que has hecho, qué crees que funciona mejor, qué crees que emociona más, que es más emotivo, y no estaría mal incluso si compartes ese comienzo que has seleccionado en los comentarios de este vídeo. Pues nada más, te cito hasta el próximo mes. Recuerda que tienes en el canal los episodios anteriores, también todos los vídeos del canal Javier Lengua de Lengua Castellana y Literatura. En definitiva, por aquí estamos y espero que estés ahí. Muchas gracias.